Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí, desde mi ciudad Zaragoza, aquí en España, os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal, La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, os traigo un nuevo vídeo con mis recetas de cocina. Ahora os voy a hablar de diferentes bocadillos y sándwiches. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Ahora primero os voy a hablar de chapata de queso halloumi con pesto y espinacas. Vamos con los ingredientes. Un pan de chapata, 120 gramos de queso halloumi, medio pimiento rojo, hojas de espinacas baby, aceite de oliva y para el pesto necesitaremos 100 gramos de hojas de albahaca, 75 gramos de piñones, 200 gramos de queso parmesano rallado, un vaso de aceite de oliva, un diente de ajo y una pizca de sal. Ahora vamos con la preparación. Introducimos todos los ingredientes del pesto en el vaso de la batidora y los trituramos hasta conseguir una salsa homogénea. Después cortamos el pimiento rojo en rodajitas o tiras y lo salteamos en una sartén con un poquito de aceite. Después cortamos el halloumi en rodajas gruesas y lo doramos en la misma sartén del pimiento, 1 minuto por cada lado. Finalmente colocamos unas hojas de espinacas sobre la base de la chapata y ponemos encima el pimiento rojo, el queso y un poquito de pesto. Ahora os doy un consejo. Con el pesto sobrante preparamos un buen plato de pasta. La salsa bien tapada os aguantará 2 semanas en la nevera. Ahora el siguiente bocadillo y sándwich va a ser enrollado de salmón y queso crema. Ahora vamos con los ingredientes. 2 rebanadas de pan de molde sin corteza, 100 gramos de salmón ahumado, 70 gramos de queso crema, canónigos, sal y pimienta. Ahora vamos con la preparación. Aplanamos las rebanadas de pan de molde con un rodillo y las untamos con queso crema. A continuación distribuimos los canónigos por encima y acabamos colocando sobre estos un poco de salmón ahumado salpimentado. Finalmente enrollamos el pan de molde con cuidado y presionando para que todo quede bien compacto
y no se os desmonte. Ahora os doy un consejo. Además de poder llevaros este práctico bocado a la oficina, también podéis cortarlo en trocitos y servirlo en casa como un original entrante. Bueno, ahora vamos con lo siguiente, que va a ser pepito de ternera con pimiento verde y parmesano. Ahora vamos con los ingredientes. Media barra de baguette, 200 gramos de filetes de ternera, un pimiento verde pequeño, 50 gramos de queso parmesano, aceite de oliva, sal y pimienta. Ahora vamos con la preparación. Primero limpiamos el pimiento y lo cortamos en trozos alargados y grandes. Lo friemos en una sartén con un buen chorro de aceite, dándole la vuelta cuando veáis que la piel comienza a quemarse. Lo retiráis y lo reserváis. Después salpimentamos la carne y la cocinamos en la misma sartén del pimiento verde. Con la ayuda de un pelador, cortamos finas lascas de queso parmesano. Finalmente montamos el pepito colocándole el pimiento verde como base a dicho bocadillo. A continuación añadimos el filete de ternera y acabamos con las lascas de queso parmesano. Ahora os doy un consejo. El pepito es un bocadillo del que encontraréis infinidad de variaciones. Si no os gusta el pimiento verde, podéis ponerle pimiento rojo o cambiar el filete de ternera por lomo de cerdo. Bueno, amigas y amigos, continuamos. Lo siguiente va a ser bocadillo de tortilla de patatas y calabacín. Los ingredientes necesarios son media barra de baguette, media patata, medio calabacín, 2 huevos, aceite, sal y pimienta. Ahora vamos con la preparación. Cortamos la patata y el calabacín en láminas muy finas. Salteamos el calabacín en una sartén con un poquito de aceite. Lo retiramos y lo conservamos. Calentamos más aceite en la sartén y podemos freír las patatas. Las escurrimos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Después, en un bol, batimos los huevos con una pizca de sal y pimienta. Añadimos las patatas
y el calabacín y lo removemos bien. Por último, echamos la mezcla a una sartén con un poquito de aceite y cuajamos la tortilla por los dos lados. La colocamos sobre la base de la baguette y la cubrimos con la parte superior del pan. Ahora os doy un consejo. Una vez hayáis freído las patatas, dejáis que el aceite que habéis usado se enfríe y lo reserváis para otra ocasión en que lo necesitéis. No lo utilicéis más de 2 veces. Bueno, ahora vamos con otro bocadillo y sándwich que va a ser mollete de salami y queso tierno. Ahora vamos con los ingredientes. Un pan de mollete, 6 lonchas de salami, 2 lonchas de queso tierno, un tomate, hojas de lechuga y aceite de oliva. Esta es la preparación. Cortamos el pan de mollete por la mitad y lo tostamos en el horno durante varios minutos. Después cortamos el tomate en rodajas y las lonchas de queso en triángulos. Finalmente, regamos la base del bocadillo con un chorrito de aceite y le colocamos encima unas hojas de lechuga. A continuación, distribuimos las rodajas de salami y de tomate. Acabamos con los triángulos de queso tierno y tapa con la otra parte del pan. Ahora os doy un consejo. Podéis probar también este mollete en su versión caliente. Eliminar la lechuga y lo tostáis una vez lo tengáis montado para que os quede un bocadillo irresistible con queso fundido. Bueno, ahora lo siguiente va a ser bocadillo de lomo, queso brie y espárragos verdes. La preparación es la siguiente. Un panecillo de semillas, 2 filetes de lomo de cerdo, 40 gramos de queso brie, 6 espárragos verdes, aceite, sal y pimienta. La preparación es la siguiente. Primero cortamos los espárragos dejando solo sus puntas y salteamos en una sartén con un chorrito de aceite durante un par de minutos. Los retiramos y los reservamos. Después salpimentamos los filetes de lomo y los cocinamos
en la misma sartén de los espárragos hasta que estén hechos por los dos lados. Finalmente montamos el bocadillo colocando primero los trozos de lomo y los espárragos salteados encima. A continuación añadimos el queso brie cortado en lonchas largas, mientras el lomo aún esté caliente, para que el queso se funda un poquito. Ahora os doy otro consejo. Podéis aprovechar la parte sobrante de los espárragos para preparar una crema con otras verduras que os hayan quedado en la nevera. Ahora el siguiente sándwich va a ser sándwich de pepino, tomate y hummus. Los ingredientes son 2 rebanadas de pan de molde con semillas, un tomate, medio pepino, 200 gramos de garbanzos cocidos, un diente de ajo, 2 cucharadas de tahini, 80 mililitros de aceite de oliva, y una lima. Ahora vamos con la preparación. Comenzamos preparando el hummus. Colocamos en el vaso de la batidora los garbanzos bien escurridos, el zumo de la lima, el aceite, el tahini, una pizca de sal y el diente de ajo pelado. Trituramos hasta conseguir una mezcla homogénea. Después cortamos el tomate y el pepino en rodajas. Finalmente, para montar el sándwich, colocamos las rodajas de tomate como base y ponemos las rodajas de pepino encima. Con la ayuda de una manga pastelera o una cuchara, repartimos el hummus y acabamos espolvoreando un poco de pimentón. Si lo deseáis, podéis añadir unos trocitos de cebollino. Ahora el consejo, amigas y amigos. El hummus también podéis servirlo como aperitivo para comer o cenar, con unos bastoncitos de zanahoria, pepino o pan. El siguiente bocadillo va a ser bocadillo de atún y aguacate. Ingredientes: un panecillo de chapata, un aguacate, una lata de atún en aceite, una cucharada de mayonesa y maíz. Primero escurrimos bien el atún de su aceite de conservación. Después, en un bol,
Mezclamos el atún y la mayonesa hasta conseguir una pasta. Añadimos unos granos de maíz y los removemos. Después cortamos el aguacate por la mitad. Eliminamos el hueso, lo pelamos y lo cortamos en láminas finas. Por último, colocamos las láminas de aguacate en la base del pan. Lo distribuimos la mezcla de atún y mayonesa encima y cubrimos con la parte superior de la chapata. Ahora os doy el consejo. Si queréis que el aguacate no se ennegrezca, lo podéis rociar con unas gotas de zumo de limón. Ahora vamos con el siguiente sándwich, que va a ser sándwich de jamón y queso. Los ingredientes son 6 rebanadas de pan de molde, 2 lonchas de jamón de york, 2 lonchas de queso emmental, un tomate, aceite y una pizca de sal. La preparación es la siguiente. Con la ayuda de un molde redondo o un vaso, recortamos las rebanadas de pan en círculos. Los tostamos en el horno precalentado a 160 grados centígrados hasta que estén dorados. Después recortamos las lonchas de jamón en círculos del mismo tamaño que el pan. Podéis hacer lo mismo con el queso. Cortar los tomates en rodajas. Por último, para montar los sándwiches, colocamos una base de pan de molde y encima de esta una rodaja de tomate. Condimentamos con un poco de sal y aceite y a continuación ponemos otra capa de pan. Sobre esta añadimos el queso y el jamón y acabamos con pan para cerrar dicho sándwich. Ahora el consejo. Cortamos el pan de molde que os sobre en trocitos. Lo tostamos o lo friemos y lo podéis utilizar como picatostes para una crema o alguna sopa. Bueno, amigas y amigos, lo siguiente va a ser fajitas con pimientos, champiñones y arroz. Los ingredientes son los siguientes: 2 fajitas, medio pimiento rojo pequeño, medio pimiento verde pequeño, medio pimiento amarillo pequeño, 50 gramos de champiñones, 50 gramos de arroz, aceite y sal. Ahora vamos con la preparación.
Cortamos los pimientos en tiras y los champiñones en láminas. Calentamos un chorrito de aceite en una sartén y salteamos todas las verduras hasta que estén tiernas. Retiramos las verduras de la sartén y las reservamos. Después hervimos el arroz en un cazo con abundante agua y una pizca de sal durante 15 minutos y lo escurrimos después. Repartimos el arroz por toda la fajita, colocamos en medio las verduras y añadimos un chorrito de aceite y una pizca de sal. Enrollamos la fajita con cuidado para que todos los ingredientes os queden bien compactos. Ahora vamos con el consejo. Podéis aprovechar la ocasión para saltear más cantidad de pimientos y utilizar los que no uséis en las fajitas para acompañar otros platos. Bueno, y por último va a ser brioche con cerdo desmigado y salsa barbacoa. Los ingredientes son los siguientes: un panecillo de brioche, 1 kilo de carne de cerdo del cuello. Para el bocadillo se utilizan unos 200 gramos, una zanahoria, 300 gramos de salsa barbacoa, brotes de canónigos, comino en polvo, pimentón dulce, canela en polvo, ajo en polvo, sal y pimienta. Y la preparación es la siguiente. Primero mezclamos en un bol un poco de comino, ajo en polvo, pimentón, canela y unas 3 cucharadas de agua. Salpimentamos y lo removemos hasta que esté todo integrado. Después pincelamos la carne con la mezcla preparada y la dejamos tapada en la nevera durante 30 minutos. Posteriormente, en una olla rápida, calentamos aceite y sellamos la carne por todos los lados. Añadimos agua hasta cubrirla y cocinamos 50 minutos. Apartamos la olla del fuego y cuando hayáis eliminado toda la presión, retiráis la carne. Después desmenuzamos la ternera con un cuchillo y un tenedor y añadimos a una sartén. Echamos el caldo que ha quedado en la olla y la salsa barbacoa y cocinamos hasta que se haya evaporado. Finalmente colocamos en la base del brioche los canónigos y la zanahoria
rallada. Ponéis encima la carne desmenuzada y la tapáis. Bueno, amigas y amigos, continuamos. Lo siguiente va a ser brioche de berenjena y hummus de guisantes. Ahora vamos con los ingredientes. Un panecillo tipo brioche. Media berenjena. Una lata de pimiento asado en tiras. Y para el hummus tenemos 75 gramos de guisantes congelados. Dos cucharadas de tahini. 50 mililitros de aceite de oliva. Un diente de ajo. Y una pizca de sal. Ahora vamos con la preparación. Primero lavamos la berenjena y la cortamos en rodajas. Le echamos la sal y la dejamos reposar durante 15 minutos. Aclaramos las rodajas de berenjena con agua fría. Las secamos bien y las salteamos en una sartén con un chorrito de aceite de oliva. Después cocemos los guisantes con agua hirviendo y una pizca de sal durante 8 minutos y después los escurrimos. Posteriormente introducimos los guisantes en el vaso de la batidora junto con el tahini, el aceite, el ajo y la sal. Trituramos hasta conseguir una textura cremosa. Finalmente montamos el panecillo alternando rodajas de berenjena con hummus de guisantes y unos trocitos de pimiento asado. Ahora vamos con el consejo. Para que la berenjena no amargue, también podéis dejar las rodajas en remojo 30 minutos con agua, leche y sal gorda. Ahora el siguiente bocadillo va a ser bocadillo de butifarra y pesto rojo. Los ingredientes son media barra de baguette, una butifarra, medio pimiento rojo y para el pesto 100 gramos de tomates secos en aceite, 100 mililitros de aceite, un diente de ajo,
25 gramos de queso parmesano y 20 gramos de piñones. Y la preparación es la siguiente. Primero cortamos el pimiento rojo en rodajas y lo salteamos en una sartén con un poquito de aceite de oliva. Después abrimos la butifarra por la mitad y la cocinamos por ambos lados en la misma sartén que habéis salteado el pimiento. Después colocamos en el vaso de la batidora los tomates secos, escurridos, el aceite, el diente de ajo pelado, el queso y los piñones. Trituramos hasta obtener una salsa homogénea. Por último, montamos dicho bocadillo colocando las rodajas de pimiento como base de pan, la butifarra encima y la regamos con el pesto rojo y la cubrimos con la otra mitad del pan. Ahora os doy el consejo. Una opción más económica e igual de rica pueden ser preparar el pesto con nueces o cacahuetes. Bueno, el siguiente sándwich va a ser sándwich de bacon, queso y champiñones. Los ingredientes son 2 rebanadas de pan de molde, 4 lonchas de bacon, 2 lonchas de queso tierno, 30 gramos de champiñones y aceite de oliva virgen. Ahora vamos con la preparación. Primero salteamos las lonchas de bacon en una sartén caliente, sin condimento, hasta que estén doradas y crujientes. Las retiramos y las reservamos. Después añadimos un poco de aceite a la misma sartén y salteamos los champiñones laminados. Posteriormente montamos el sándwich colocando una loncha de queso sobre la primera rebanada. A continuación, colocamos las lonchas de bacon y los champiñones y terminamos con otra loncha de queso. Podéis tostar el sándwich por ambos lados en una sartén hasta que el pan se haya dorado y el queso se haya fundido. Ahora os doy el consejo. Si queréis eliminar totalmente el aceite en la elaboración de este sándwich, cocinar las lonchas de bacon y los champiñones en el horno. Y podéis tostar también el pan dentro de él. Lo siguiente va a ser
baguel de pavo y aguacate. Ingredientes: un baguel, un aguacate, 40 gramos de queso crema, 50 gramos de pavo en lonchas, sal y pimienta. La preparación es la siguiente. Cortamos el baguel por la mitad y lo tostamos un poquito en el horno hasta que esté dorado. Pelamos el aguacate y lo cortamos en rodajas. Finalmente untamos la base del pan con el queso crema. A continuación colocamos encima las rodajas de aguacate salpimentándolas y cubriendo con el pavo en lonchas. Ahora os doy el consejo. El pan tipo baguel suele ser muy denso, así que intentar siempre combinarlo con ingredientes saludables como la opción que os proponemos. Lo siguiente va a ser bocadillo de burrata, tomate y anchoas. Ingredientes: un panecillo, 80 gramos de burrata, 2 filetes de anchoa, un tomate y aceite en oliva. Aceite de oliva, perdón. Ahora vamos con la preparación. Primero cortamos el panecillo por la mitad y lo tostamos en el horno. Después cortamos el tomate en rodajas y lo colocamos como base sobre el pan. A continuación ponemos encima del tomate la burrata cortada en rodajas o desmenuzada. Finalmente acabamos el bocadillo colocando los filetes de anchoa sobre el queso y regándolo todo con un poquito de aceite de oliva. Ahora os doy el consejo. Si os ha sobrado burrata, tenéis infinidad de opciones para aprovecharla, como por ejemplo utilizarla para una pizza o una ensalada. Bueno, amigas y amigos, el siguiente bocadillo va a ser bocadillo de tortilla de verduras y jamón. Ahora os doy los ingredientes, que va a ser un pan de chapata, 2 huevos, 5 tomates cherry, medio pimiento verde, 50 gramos de jamón serrano en tacos, media cebolla, aceite de oliva y una pizca de sal.
La preparación es la siguiente. Primero limpiamos el pimiento y lo cortamos en daditos. Pelamos la cebolla y la picamos. Rehogamos las verduras en una sartén con aceite junto con los taquitos de jamón hasta que estén pochadas. Después batimos los huevos con una pizca de sal. Añadimos los tomates cherry troceados y las verduras y el jamón rehogados. Después calentamos un poco de aceite en una sartén. Echamos la mezcla que hemos preparado y dejamos cuajar por un lado. Le damos la vuelta y lo cuajamos por el otro lado. Finalmente cortamos el pan por la mitad y lo tostamos. Cuando la tortilla esté fría, la cortamos a la medida del pan y montamos dicho bocadillo. Ahora os doy el consejo. La tortilla es una excelente opción para aprovechar cualquier verdura que os haya sobrado y tengáis en vuestra nevera. Lo siguiente va a ser chapata con guacamole y huevo poché. Ingredientes: un panecillo de chapata, un huevo, un aguacate, 2 tomates cherry, media cebolla, una lima, sal y aceite de oliva. Ahora vamos con la preparación. Primero pelamos el aguacate, lo cortamos en trocitos pequeños y lo chafamos con un tenedor. A continuación añadimos los tomates cherry en cuartos, la cebolla picada, un chorrito de aceite de oliva, una pizca de sal y el zumo de la lima. Lo mezclamos todo bien y lo reservamos. El guacamole en frío. Para preparar el huevo poché, recubrimos con film transparente un vaso de forma que sobresalga. Cascamos un huevo en su interior y atamos con hilo de cocina formando un saquito. Hervimos agua en una cacerola hasta que esté a punto de romper a hervir. Introducimos el saquito y cocemos durante 3 minutos. Por último, montamos la chapata colocando como base el guacamole que hemos preparado y encima el huevo. Ahora os doy el consejo. Si no vais a usar el guacamole de forma inmediata, introdúcelo en un recipiente de cristal
Cúbrelo con film transparente de manera que toque al guacamole y lo tapáis. Bueno, lo siguiente va a ser hamburguesa de salmón. Ingredientes: un panecillo para hamburguesa, 100 gramos de salmón fresco, 25 gramos de pan rallado, un huevo, media cebolleta, una ramita de perejil, un tomate, hojas de lechuga, sal, pimienta y aceite de oliva. La preparación es la siguiente. Picamos el salmón en daditos y lo añadimos a un bol junto con el huevo batido, el pan rallado y el perejil y la cebolleta picados. Salpimentamos y mezclamos todo bien. Cuando tengáis la mezcla preparada, le dais forma de hamburguesa y la cocináis por ambos lados en una sartén con un poco de aceite de oliva. Por último, colocáis sobre la base del panecillo unas hojas de lechuga y el tomate cortado en rodajas. Pon sobre estos la hamburguesa de salmón y cubrís con la otra mitad del pan. Ahora os doy el consejo. Podéis acabar de darle un sabroso toque a esta hamburguesa con una salsa tártara o preparando una mayonesa casera. Bueno, el siguiente bocadillo va a ser bocadillo de pollo y salsa de pimientos. Ingredientes: un panecillo, una pechuga de pollo, un huevo, hojas de lechuga y para la salsa 250 gramos de pimientos del piquillo, una cebolla, un diente de ajo, 100 mililitros de agua, aceite de oliva, sal y pimienta. Y la preparación es la siguiente. Primero salpimentamos la pechuga de pollo y la cocemos por los dos lados en una sartén con un poco de aceite. Hervimos el huevo posteriormente en un cazo con agua durante 10 minutos. Lo pelamos y lo cortamos en rodajas. Después, para preparar la salsa, picamos la cebolla y el diente de ajo y lo cocinamos en una sartén a fuego medio durante 5 minutos. Añadimos los pimientos troceados
y el agua y cocinamos 2 minutos más a fuego lento. Introducimos en el vaso de la batidora y lo trituramos hasta conseguir una textura fina y cremosa para montar el bocadillo con una base de hojas de lechuga y las rodajas de huevo. Cortamos el pollo en rodajas y lo colocamos encima. Por último, lo regamos con un poco de salsa de pimientos. Bueno, amigas y amigos, continuamos. Lo siguiente va a ser flauta de jamón, rúcula y mermelada de higos. Ingredientes: un panecillo tipo flauta, 140 gramos de jamón serrano en lonchas, rúcula y mermelada de higos. La preparación es la siguiente: lavamos la rúcula y la secamos bien. Formamos pequeños rulos con las lonchas de jamón. Después montamos la flauta colocando primero una base de rúcula y encima los rulos de jamón. Para terminar, añadimos un poquito de mermelada de higos sobre el jamón y cubrimos con la parte de arriba de la flauta. Ahora os doy un consejo. Cuando sea temporada de higos y los encontráis frescos en la frutería, podéis comprarlos, cortarlos en rodajas y sustituirlos por la mermelada. Bueno, ahora os doy el último bocadillo y sándwich de este vídeo, amigas y amigos, que va a ser sándwich de surimi y queso crema. Ingredientes: 2 rebanadas de pan de molde, 50 gramos de queso crema, 70 gramos de surimi rallado, una ramita de cebollino, un tomate y una pizca de sal. Y la preparación es la siguiente, amigas y amigos. Primero cortamos las rebanadas de pan por la mitad y las tostamos en el horno hasta que estén doraditas. Después, en un bol, mezclamos el queso crema con el surimi. Añadimos una pizca de sal y un poco de cebollino picado y mezclamos de nuevo. Por último, montamos el sándwich
con una base de pan cubierta de tomate en rodajas. Distribuimos encima la mezcla de surimi y queso crema y cubrimos con más pan. Y ahora os doy el consejo. Si no encontráis surimi rallado en el supermercado, comprar los clásicos bastoncitos y desmenúzalos antes de mezclarlos en el bol con el queso crema. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí este vídeo de mis recetas de cocina dedicado a diferentes bocadillos y sándwiches. Espero que os guste. Si es así, apoyáis mi trabajo con vuestros likes para que YouTube pueda difundir dicho vídeo entre más personas. Bueno, amigas y amigos, os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.